Me dijeron que no fuera a la sesión de fotos familiar. Solo hay lugar para quienes han logrado algo. Entré al grupo, pulsé enviar y adjunté los resultados de la prueba de ADN. Ahora esta historia ya no es sobre mí. Es sobre ellos. Me llamo Ana y tengo 34 años. Toda mi vida he sentido que no encajo, como si alguien hubiera olvidado invitarme a mi propia historia. No es que mi familia me rechace abiertamente, pero siempre hay una corriente subterránea. Una mirada o un comentario que me recuerda que no estoy a la altura. Vivo en un apartamento pequeño, lleno de plantas que cuido con devoción. Ellas no me juzgan. No me piden que sea más de lo que soy. Pero mi familia, eso es otra cosa. Somos los Torres, una familia que, desde fuera, parece sacada de un anuncio, exitosos, unidos, intachables. Mi primo Julián, por ejemplo, es neurocirujano. A los 38 años ya tiene premios internacionales y una cátedra en una universidad prestigiosa. Lo presentan en las reuniones como el orgullo de la familia. Luego está mi hermana Clara, 2 años menor que yo, que fundó una ONG que opera en 3 continentes. La prensa la llama visionaria. Mis tíos, mis primos, todos tienen algo que los hace brillar, empresas, doctorados, reconocimientos. Y luego estoy yo, con mis plantas y un trabajo administrativo que apenas paga las facturas. Recuerdo una comida familiar hace unos meses, en casa de mis padres. Estábamos todos alrededor de la mesa, con el mantel blanco que mi madre solo usa para ocasiones especiales. Clara acababa de regresar de un viaje a África, y todos la escuchaban embelesados mientras contaba cómo había conseguido fondos para un hospital. Mi madre, con esa sonrisa que reserva para Clara, dijo: «Lo de Clara fue impresionante. Ana, tú seguías con tus plantitas, ¿verdad?» La mesa rió, como si fuera un chiste. Yo sonreí, porque es lo que siempre hago, sonrío y sigo. Pero dentro de mí, algo se rompió un poco más. Nunca he sabido cómo defenderme de esos comentarios. No tengo una gran hazaña que mostrar, ningún trofeo que poner sobre la mesa. Estudié biología, pero nunca terminé la carrera. La vida se interpuso, deudas, trabajos temporales, la sensación de que nunca sería suficiente. En las fotos familiares, siempre estoy en una esquina, como si alguien me hubiera añadido a última hora. Y luego llegó el evento que lo cambió todo, la sesión de fotos familiar. No me invitaron directamente. Supe de la sesión por un mensaje en el grupo familiar de WhatsApp, donde mi madre escribió algo sobre capturar el legado de los Torres. No mencionó mi nombre. Nadie lo hizo. Más tarde, en un mensaje privado, mi madre me dijo que sería una sesión especial, y que no estaba segura de si yo querría ir. Fue como una bofetada suave, de las que duelen más porque no las ves venir. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiendo fuerte, preguntándome por qué siempre me sentía como una extraña en mi propia sangre. Esa noche no dormí. Me senté en el sofá, con una taza de té que se enfrió en mis manos, y pensé en todas las veces que me habían hecho sentir pequeña. No era solo la sesión de fotos. Era toda una vida de ser la otra, la que no brillaba, la que no contaba. Y entonces, algo dentro de mí dijo: basta. El mensaje llegó al grupo familiar de WhatsApp a las 7:32 de la mañana. Estaba en la cocina, regando mis plantas, cuando el teléfono vibró. Era mi madre: recordatorio, la sesión de fotos familiares este sábado. Queremos capturar el legado de los Torres, así que solo hay lugar para quienes han logrado algo, nos vemos. Seguían un par de emojis de corazones y cámaras. Me quedé helada, con la regadera en la mano, mientras el agua goteaba en el suelo. Luego, las notificaciones explotaron, emojis de aplausos de Clara, un «qué emoción» de Julián, un pulgar arriba de mi tía Marta. Nadie dijo nada sobre mí. Nadie preguntó si iba. Cerré la app, pero las palabras de mi madre seguían quemándome. Solo hay lugar para quienes han logrado algo. No era la primera vez que me hacían sentir que no pertenecía, pero esta vez dolió más. Me senté en el sofá y, como si necesitara torturarme, abrí el historial del grupo. Deslicé hacia arriba, buscando mis propios mensajes. Ahí estaban, ignorados casi siempre, una foto de mi monstera que había florecido, un enlace a un artículo sobre jardinería, un feliz cumpleaños que solo mi prima lejana respondió. En cambio, cada logro de Clara o Julián tenía decenas de respuestas, corazones, felicitaciones. Yo era el relleno, la que estaba ahí para completar el número. Pensé en mi vida. Quise ser bióloga, pero la universidad se volvió un laberinto de deudas y trabajos nocturnos. Ahora, a mis 34 años, soy asistente administrativa en una oficina donde nadie recuerda mi nombre. No tengo una ONG, ni premios, ni una cátedra. Tengo mis plantas, mi pequeño mundo verde que me mantiene cuerda.
Pero eso no cuenta para los Torres. Nunca ha contado. Me imaginé yendo a la sesión de fotos, de pie en una esquina mientras todos posaban, radiantes, con sus logros invisibles colgando como medallas. Me imaginé a mi madre diciendo, con esa voz dulce y cortante, «Ana, ponte atrás, que no se te vea mucho». La idea me dio náuseas. Decidí no ir. ¿Para qué? Ya habían dejado claro que no era parte de su legado. Pero mientras apagaba el teléfono, algo en mí se reveló. No quería seguir siendo la que agacha la cabeza y sonríe. Esa noche no pude dormir. A las 3 de la madrugada me levanté y caminé por el apartamento descalza, como si buscara algo. En un cajón olvidado, encontré una carpeta vieja, cubierta de polvo. Era mi investigación genealógica, un proyecto que empecé hace años por curiosidad y abandoné. Había nombres, fechas, fotos borrosas de abuelos y bisabuelos. Y entonces lo vi, un kit de prueba de ADN que compré en una oferta y nunca usé. Lo sostuve en las manos, como si fuera una granada. No sé por qué, pero sentí que ahí estaba mi respuesta. No a ellos, sino a mí misma. Sostuve el kit de prueba de ADN en las manos, sentada en el suelo de mi apartamento, rodeada de papeles amarillentos de mi vieja investigación genealógica. Era pasada la medianoche y el silencio del edificio me envolvía. Hace años, cuando empecé a rastrear el árbol genealógico de los Torres, lo hice por curiosidad, por sentir que pertenecía a algo más grande. Pero la vida se interpuso y la carpeta acabó en un cajón, junto con sueños que nunca terminaron de tomar forma. Ahora, ese kit olvidado parecía gritarme. No sabía qué buscaba, pero algo dentro de mí decía que era el momento de usarlo. Seguí las instrucciones al pie de la letra, el hisopo en la mejilla, el tubo sellado, el sobre enviado. Las semanas de espera fueron eternas. Cada día revisaba el correo con una mezcla de ansiedad y miedo, como si ese paquete pudiera cambiarlo todo. Cuando llegó el email con los resultados, casi no me atreví a abrirlo. Me senté frente a mi laptop, con una taza de té que no toqué y respiré hondo. Hice clic. La pantalla se llenó de gráficos y porcentajes, pero una línea me detuvo en seco, el apellido paterno, Torres, no aparecía. En su lugar había un nombre desconocido, un linaje que no reconocía. No era hija crazy biológica de mi padre. El hombre que me crió, que me llevó al parque y me enseñó a andar en bicicleta, no era mi padre biológico. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. No sentía tristeza, no todavía. Sentía poder. Por primera vez, tenía algo que ellos no podían ignorar. Abrí el grupo familiar de WhatsApp, el mismo donde me habían hecho invisible. Mis dedos temblaban mientras adjuntaba el archivo con los resultados. No escribí nada, ni una palabra. Solo pulsé enviar. La notificación sonó como un disparo en la quietud de mi apartamento. Cerré el teléfono y lo dejé boca abajo, como si así pudiera contener lo que acababa de desatar. Me senté en el sofá, mirando la pantalla apagada del televisor. Parte de mí se sentía libre, como si hubiera roto una cadena que llevaba años arrastrando. Pero otra parte, la que aún era la Ana de siempre, temblaba de miedo. ¿Y si me odiaban? ¿Y si me echaban para siempre? Imaginé a mi madre leyendo el mensaje, a Clara frunciendo el ceño, a Julián dejando el teléfono a un lado como si no valiera la pena. Pero también imaginé sus caras al ver los resultados, al darse cuenta de que su legado perfecto no era tan perfecto después de todo. Pasaron los minutos y el teléfono seguía en silencio. No sabía si era mejor o peor. Me levanté, caminé hacia la ventana y miré la calle vacía. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía como la otra. No sabía qué vendría después, pero había dado el primer paso. Y eso era suficiente. El silencio del teléfono duró exactamente 47 minutos. Estaba sentada en el sofá, con las piernas cruzadas, mirando la pantalla como si fuera una bomba a punto de estallar. Entonces, la primera notificación llegó, un mensaje de mi tía Marta en el grupo familiar. ¿Era necesario hacer esto público, Ana? Su tono era seco, como si hubiera roto una regla no escrita. Luego, el grupo explotó. Mi primo Julián escribió, ¿qué es esto, una broma? Mi tío Roberto puso un emoji de confusión. Clara no dijo nada en el grupo, pero me llegó un mensaje privado suyo, ¿es verdad? Mamá está llorando, ¿por qué no me lo dijiste primero? Sentí un nudo en el estómago. No esperaba que fuera fácil, pero tampoco estaba preparada para esto. El grupo seguía vibrando. Algunos, como mi prima Sofía, no decían nada, pero veía sus nombres en la lista de visto. Otros, como mi tía Carmen, escribían mensajes largos, exigiendo explicaciones, esto es un asunto privado. Ana, deberías haber hablado con tus padres primero.
Me imaginé a mi madre, sentada en su sala impecable, con el teléfono en la mano, su rostro pálido. Me imaginé a mi padre, o el hombre que siempre creí que lo era, mirando al suelo, sin saber qué decir. Pero no sentía culpa. No todavía. Sentía que, por primera vez, ellos estaban tan descolocados como yo siempre lo estuve. Entonces, llegó un mensaje del abuelo, el patriarca de los Torres. Su palabra era ley en la familia, el guardián del linaje, el que siempre hablaba de mantener el nombre en alto. Escribió: «Esto no se resuelve por mensajes. Haremos una videollamada mañana a las 8 de la tarde. Hay que aclarar las cosas antes de que esto se esparza más». Nadie respondió después de eso. El grupo quedó en silencio, como si todos hubieran contenido el aliento al mismo tiempo. Me imaginé al abuelo en su despacho, con sus fotos antiguas en las paredes, furioso porque el mito de los Torres se tambaleaba. Clara volvió a escribirme en privado: «Ana, por favor, dime que no es verdad. Mamá no para de llorar, ¿qué estás intentando hacer?». No le respondí. No sabía cómo explicar que no era sobre destruirlos, sino sobre dejar de ser invisible. Cerré el teléfono y me quedé mirando mis plantas, alineadas en la ventana. Sus hojas verdes brillaban bajo la luz de la luna, y por un momento envidié su simplicidad. Ellas no tenían que probar nada. No tenían que pelear por un lugar. Esa noche apenas dormí. Soñé con la videollamada, con caras pixeladas mirándome desde una pantalla, juzgándome. Soñé con mi madre diciendo que yo no era su hija, que nunca lo fui. Pero también soñé con mi propia voz, clara y firme, diciendo: «No necesito su aprobación». Cuando desperté, el miedo seguía ahí, pero también una chispa de algo nuevo. No sabía qué diría en la videollamada, pero sabía que no me quedaría callada. Después de la tormenta en el grupo familiar, necesitaba respuestas. No solo sobre mí, sino sobre los Torres, esa familia que siempre me pareció un monolito de perfección. Me encerré en mi apartamento, rodeada de mis plantas, y volví a abrir la carpeta de mi investigación genealógica. Entre los papeles amarillentos, encontré cartas viejas, fotos desvaídas y notas que había escrito años atrás. Una carta, fechada en 1985, me detuvo. Era de mi madre, escrita a una amiga. Hablaba de un hombre que no era mi padre, alguien con quien tuvo una relación breve antes de casarse. Las palabras eran vagas, pero decían suficiente: «Fue un error, pero no me arrepiento». Sentí un escalofrío. ¿Era él? ¿Era mi verdadero padre? Seguí buscando, obsesionada. Encontré un álbum familiar que mi madre siempre guardaba bajo llave, pero que una vez dejó olvidado en mi casa. Las fotos contaban una historia diferente a la que nos vendían. Mi abuelo, el gran patriarca, tenía una carta de despido de su primer empleo por conducta inapropiada. Mi tía Marta, la perfecta, había estado casada antes, algo que nunca mencionaban. Incluso Julián, el neurocirujano estrella, tenía una nota en un periódico local sobre un escándalo en la universidad que fue silenciado. Los Torres no eran perfectos. Sus logros estaban construidos sobre errores, fracasos, traiciones. El linaje que tanto veneraban era una fachada. Quise saber más, pero mis documentos solo llegaban hasta cierto punto. Entonces, recordé a mi prima lejana, Laura, que vivía en otra ciudad. Siempre fue la otra oveja negra, la que nunca estaba en las fotos familiares. La llamé, nerviosa, sin saber si querría hablar. Respondió con una calidez que no esperaba. «Ana, siempre supe que eras de las mías», dijo riendo. Me contó que ella también se había sentido desplazada, que nunca la invitaron a las grandes reuniones porque su madre, una tía que se alejó de la familia, no encajaba. Laura había hecho su propia investigación genealógica y encontró historias similares: hijos no reconocidos, relaciones ocultas, secretos enterrados bajo el brillo de los Torres. Hablamos durante horas. Laura me envió fotos digitales de su archivo, incluyendo una de una mujer que podría ser mi abuela paterna, alguien que no aparecía en los relatos oficiales. Me dijo: «Ana, no eres la primera que no encaja, y no serás la última. Pero eso no te hace menos». Sus palabras fueron como un abrazo. Por primera vez, sentí que no estaba sola. Laura y yo planeamos seguir investigando juntas, no para exponer a la familia, sino para entendernos a nosotras mismas. Esa noche, mientras guardaba los papeles, miré mis plantas. Una de ellas, una potos que casi muere hace un año, había vuelto a crecer, con hojas nuevas y brillantes. Sonreí. Tal vez yo también podía crecer, incluso después de haber sido podada tantas veces. Los secretos de los Torres no me definían, pero saber la verdad me estaba dando algo que nunca tuve: un lugar desde donde empezar. La videollamada estaba programada para las 8 de la tarde, pero me conecté 5 minutos antes,
con el corazón latiendo como si fuera a juicio. La pantalla se llenó de recuadros, el abuelo en su despacho, con su expresión severa, mi madre, con los ojos hinchados, mi padre, mirando a un lado, Clara, con una mueca tensa, Julián, serio, y otros tíos y primos, algunos incómodos, otros curiosos. Nadie hablaba. El silencio era tan pesado que casi podía tocarlo. Abrí mi laptop y compartí la pantalla con los resultados del ADN, los mismos que había enviado al grupo. Esto es lo que encontré, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Mi madre rompió el silencio. Ana, estás inventando cosas para llamar la atención. Esto es ridículo. Su voz era cortante, pero temblaba. Quise responder, pero entonces el tío Alfonso, siempre callado, levantó la mano. Basta, dijo. Todos se quedaron quietos. Yo tampoco fui hijo biológico del abuelo. Me adoptaron cuando tenía 2 años. Pero eso no me hizo menos familia. El silencio que siguió fue absoluto. Miré al abuelo, esperando que lo negara, pero solo bajó la mirada. Mi madre se cubrió la boca con la mano. Clara parpadeó, como si despertara de un sueño. Sentí una corriente de valor. Me incliné hacia la cámara, mirando a mi madre. No quiero tu aprobación, dije, y mi voz tembló, pero no se quebró. Quiero que dejes de decidir quién vale y quién no. Toda mi vida me has hecho sentir que no soy suficiente. Que mis plantas, mi vida, no cuentan. Pero no soy yo la que tiene que probar algo. Son ustedes, con sus secretos y su legado perfecto, los que tienen que enfrentarse a la verdad. Nadie respondió de inmediato. Mi tía Marta carraspeó, como si fuera a regañarme, pero no dijo nada. Julián se rascó la nuca, incómodo. Clara escribió algo en el chat privado, pero no lo leí. El abuelo, por fin, habló. Ana, no sé qué decir. Tal vez hemos sido demasiado duros. Era lo más cerca que había estado de una disculpa en sus 80 años. Pero no necesitaba sus palabras. Necesitaba que me vieran. El tío Alfonso volvió a hablar. Ana tiene razón. Nos hemos pasado la vida midiendo quién es más Torres que el otro. Y hemos lastimado a los nuestros en el proceso. Miró a mi madre, que seguía en silencio, con lágrimas en los ojos. La llamada siguió, pero la tensión se deshizo un poco. Algunos primos murmuraron, otros asintieron. Por primera vez, no me sentí como la extraña. No estaba ganando una batalla, pero estaba siendo escuchada. Cuando la llamada terminó, me quedé mirando la pantalla negra. Mi corazón seguía acelerado, pero no era miedo. Era alivio. Había dicho lo que llevaba años guardando. Y aunque no sabía qué vendría después, sabía que no volvería a dejar que me hicieran invisible. La videollamada marcó un antes y un después, aunque no lo supe de inmediato. Después de que la pantalla se apagó, el grupo familiar quedó en silencio por días. Yo esperaba más reproches, pero en lugar de eso, algo empezó a cambiar. Una tarde, Clara me escribió un mensaje largo, algo raro en ella. Ana, no sé cómo empezar. Siempre pensé que tenía que ser perfecta para que me quisieran. Pero fingí cosas. Exageré logros en mi ONG para que mamá estuviera orgullosa. Estoy agotada. Leí sus palabras una y otra vez, sorprendida. Clara, la intocable, estaba confesando que también llevaba una máscara. Días después, en una comida improvisada en casa de mi tía Marta, Julián se abrió. Estábamos en el patio, con el ruido de los platos de fondo, cuando dijo, casi en un susurro: tengo depresión desde hace años. Nadie lo sabe porque no quiero decepcionarlos. Miró su vaso de agua, como si le diera vergüenza. Mi tía Carmen, que siempre presumía de su vida perfecta, puso una mano en su hombro y admitió que su matrimonio había estado en crisis por una década. Uno a uno, los Torres empezaron a quitarse el disfraz. No era una terapia grupal, pero se sentía como si el aire, por fin, fuera más ligero. El abuelo, que siempre había sido una estatua de autoridad, nos reunió una semana después. Estaba sentado en su sillón favorito, con una taza de café que no tocó. Tal vez sea hora de dejar de fingir que todos tenemos éxito, dijo, con la voz quebrada. Hemos lastimado a los nuestros con esta obsesión por el apellido. Miró hacia mí y por primera vez sus ojos no eran de juicio. Eran de reconocimiento. No dijo más, pero no hacía falta. Ese momento rompió algo, el mito de la familia perfecta se desmoronó, y en su lugar empezó a crecer algo más humano. No todo fue mágico. Mi madre seguía distante, herida, aunque ya no me atacaba. Mi padre, el hombre que me crió, me llamó una noche y dijo: siempre serás mi hija, Ana. No importa lo que diga un papel. Lloré después de colgar, no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez, no me sentía como un error. No era admirada, como Clara, ni celebrada, como Julián.
Solo era vista, y eso era suficiente. La familia empezó a hablar de vulnerabilidad, algo que antes habría sido impensable. En el grupo de WhatsApp, los mensajes ya no eran solo sobre premios o viajes. Mi prima Sofía compartió una foto de un pastel que quemó, y todos rieron. Yo subí una foto de mi potos, con una hoja nueva, y Clara respondió con un corazón. Era pequeño, pero era real. Por primera vez, sentí que mi lugar no dependía de cuánto brillara, sino de quién era. Y eso me dio paz. Una semana después de la reunión con el abuelo, llegó un mensaje al grupo familiar. Era de mi tía Marta, la última persona que esperaba. Hagamos una nueva sesión de fotos. Sin filtros, sin requisitos. Solo nosotros, como somos. La idea me tomó por sorpresa. Parte de mí quería decir que no, que ya había tenido suficiente de sus legados. Pero otra parte, la que empezaba a sentir un pequeño brote de esperanza, me hizo dudar. Respondí con un simple ok. No estaba segura de qué esperar, pero algo me decía que valía la pena intentarlo. El día de la sesión, me miré al espejo. No me maquillé. Me puse una camiseta blanca y unos jeans gastados, el tipo de ropa que mi madre siempre criticaba por poco elegante. Me recogí el pelo en una coleta desordenada y salí. Cuando llegué al parque donde se haría la foto, vi a los Torres desperdigados, riendo, comiendo empanadas de un puesto cercano. Nadie estaba posando como en un comercial. Clara tenía una mancha de salsa en la blusa. Julián llevaba una gorra de béisbol que lo hacía parecer un adolescente. Hasta mi madre, que siempre iba impecable, tenía el pelo suelto y una sonrisa tímida. Me acerqué, insegura, pero mi prima Sofía me jaló hacia el grupo. Ana, ven, que ya vamos a empezar. El fotógrafo, un amigo de la familia, no dio instrucciones complicadas. Solo dijo, hagan lo que quieran, pero sean ustedes. Nos amontonamos, unos sentados en el césped, otros de pie. No había filas perfectas ni poses ensayadas. Sentí un codazo suave y vi a Julián a mi lado, sonriendo. Oye, tu poto se está robando el show en el grupo, bromeó. Antes de que pudiera responder, me acomodó un mechón de pelo que se me había soltado. Fue un gesto pequeño, pero me hizo sentir parte de algo. El fotógrafo disparó varias veces, capturando risas, gestos torpes, momentos sin guión. En una de las fotos, estoy en el centro, sonriendo, con los ojos entrecerrados por el sol. No es una imagen de revista. Es desordenada, sincera, nuestra. Cuando vi la foto después, no sentí la necesidad de compararme con nadie. Por primera vez, no estaba en una esquina. Estaba justo donde quería estar. De camino a casa, pensé en todo lo que había pasado. Los resultados del ADN, las peleas, las verdades que salieron a la luz. No borraron el dolor de años, pero abrieron una puerta. Los Torres no eran perfectos, y yo no tenía que serlo. Por primera vez, sentí que mi lugar en la familia no dependía de un apellido o de logros. Dependía de mí, de la Ana que cuidaba sus plantas, que tropezaba, que seguía adelante. Subí al autobús, miré por la ventana y sonreí. Era el comienzo de una nueva etapa, y esta vez yo estaba lista para escribirla.